la lectura que acaba de hacer nuestro hermano Guadalupe en Romanos capítulo 1, del 8 al 15, es una nueva sección en esta epístola. Los versículos 1 al 7, como vimos, era el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y como vimos a lo largo de esas predicaciones, nosotros, sin lugar a duda, nos dimos cuenta que el tema central de la epístola iba a ser el Evangelio, ¿no es cierto? Todo estaba centrado y enfocado en el Evangelio. Hablamos del predicador del Evangelio, hablamos de las promesas del Evangelio, hablamos de la persona del Evangelio, hablamos de la provisión del Evangelio, hablamos del resultado y propósitos del Evangelio. Así que, sin lugar a dudas, esta epístola se va a centrar en exponer y en presentar todo lo relacionado con el Evangelio. Ahora, como les dije, versículos 8 al 15 inicia una nueva sesión y no por eso va a cambiar el tema, ¿verdad? El tema sigue siendo el mismo, la centralidad de la persona y obra de Jesucristo. Sin embargo, aquí, versículos 8 al 15, vemos el deseo de Pablo por ir a visitar a la iglesia de Roma. Y Pablo va a decir algunas cosas que lo mueven a él, que lo estimulan a él para ir a visitar a esos creyentes que están en Roma. Así que esta nueva sección la voy a titular Marcas del servicio espiritual. Marcas del servicio espiritual. Porque como vamos a ver a lo largo de estos versículos, vamos a ver qué caracteriza a un verdadero siervo de Cristo. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero siervo de Cristo? Y claro, cuando hablo de un siervo de Cristo, entiéndase no solamente un pastor o un diácono, sino que al final todos y cada uno de los creyentes que han venido a la fe en Jesucristo vienen a ser ahora siervos de Él. Y por lo tanto, debemos saber nosotros cuáles son esas características que identifican a un verdadero siervo de Cristo. En el día de hoy solamente vamos a estar en el versículo 8 de Romanos 1. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bien, durante los años que precedieron a la salvación del apóstol, aquí quiero hacer una breve introducción, Pablo mismo había adorado y servido a Dios de una manera externa e interesada, como lo pueden leer en Filipenses 3 del 4 al 7, no vamos a ir allá. Pero ahí vemos que Pablo lo hacía todo centrado en sí mismo. Pero ahora que él pertenece a Cristo y que el Espíritu de Cristo mismo moraba en su interior, él le rendía culto y le servía en espíritu y en verdad, con todo su ser. Ahora Pablo estaba motivado por un deseo interno y auténtico de servir a Dios por amor a Dios y no a sí mismo. Y es que esto del servicio sí es muy sutil. Muchas veces se puede servir y se pueden hacer muchas cosas, buenas obras, pero centrados, enfocados en nosotros mismos, en que los demás nos miren, ¿no es cierto? Y eso era lo que Pablo hacía antes de conocer a Cristo, pero ahora que está en Cristo, ahora su servicio era auténtico y se centraba en la persona de Jesucristo. Lo hacía por amor a Él. Y lo hacía de la manera revelada por Dios y no en la suya propia. Esa es la otra. A veces cuando se quiere servir a Dios, se hace, pero, se va a hacer en mis propios términos, como yo pienso que es lo mejor. No.
Aquí no estamos para escuchar opiniones, quién dice que es lo mejor o la mejor manera. No, estamos simplemente para escuchar la voz de Dios y decirnos cómo es que nosotros hemos de servirle a Él. Él no solamente nos dice que le sirvamos, sino que nos dice la manera como nosotros hemos de servirle a Él. Pablo ya no estaba motivado por el interés propio, ni por la presión del grupo. Tampoco estaba enfocado en la tradición religiosa judía, o tan siquiera en los esfuerzos individuales por guardar la ley de Dios. Ya no estaba interesado en esforzarse en agradar a otros hombres o a él mismo, sino únicamente a Dios. Ahora su propósito de vida y su propósito en su servicio era glorificar al Señor. Como vemos en 1 Corintios rápidamente, capítulo 4, versículos 1 al 5. 1 Corintios capítulo 4, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Mire el término que usa allí, téngannos por servidores. Esa palabra es importante. Ahora, el creyente pasa a ser un esclavo de Cristo. Ya no vive para sí mismo, para sus deseos, ahora vive para la voluntad de Cristo. Así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Ahora los creyentes en Cristo y especialmente, claro, los predicadores son administradores. Nosotros no venimos a hablar aquí de nuestra propia cuenta, sino que nosotros venimos aquí a hablar de parte de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en este texto. Ahora bien, se requiere de los administradores, sigue diciendo Pablo, que cada uno sea hallado fiel. Ven que el Señor va a pedir cuenta del servicio que nosotros rindamos a Él. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Esto es interesante. Pablo aquí no está diciendo, no me interesa lo que piensan las personas, ¿verdad? No es lo que está diciendo. Está hablando de juicio. Dice, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. En otras palabras, cuando se viene a predicar la palabra de Dios, no venimos nosotros para ver cuál es la respuesta de ustedes ante la predicación. Si sí les gustó o no les gustó, ¿qué cambiamos? ¿No es cierto? Eso pudiéramos nosotros decir, ¿qué cambiamos para hacerlo más entretenido, por ejemplo? No. Dice Pablo, yo tengo en poco el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Y dice, siquiera, ni aun yo mismo me juzgo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, Pablo sabía que estaba haciendo las cosas según Dios le había ordenado, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En otras palabras, cuando se rinde un servicio al Señor, al final de cuentas, de quien debemos temer o esperar recompensa no es de los hombres, sino del Señor. Se entiende el punto, ¿verdad? Y dice el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que no venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Alguien pudiera pararse y hablar muy bonito, dar un servicio muy bonito al Señor, a los hermanos, muy atento, muy formal, pero las intenciones del corazón, ¿quién las sabe? Únicamente el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que cuando nosotros rendimos un servicio o damos un servicio al Señor, a la iglesia, nosotros lo hacemos no para agradarnos a nosotros mismos, no para hacerlos sentir bien a ustedes tampoco, sino que
quien nos juzga es el Señor, y al final de cuentas, Él es quien va a recompensar a cada uno. Entonces, ese era el caso de Pablo. Pablo está hablando ahí de él y de no solo de él, sino de todos los apóstoles, del ministerio de los apóstoles, pero en la misma manera se aplica al servicio en la iglesia. Cuando nosotros damos un servicio a la iglesia, como les digo, no solamente a través de la predicación se sirve, sino que hay muchas otras maneras de servir. Pero cuando se sirve a la iglesia, hemos de mirar la intención también con que lo hacemos. El foco de Pablo en su vida y su ministerio era glorificar a Dios mediante la proclamación de la gracia salvadora del Evangelio. Eso era todo lo que lo movía a él. Y nosotros entonces debemos estarnos preguntando en este momento, ¿cuál es el motor que nos mueve a nosotros a servir a los demás? Pablo vivió de conformidad con el parámetro divino que proclamó a los Efesios en Efesios 6:6, donde dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos o esclavos de Jesucristo. Otra vez, no trabajamos para agradar a los hombres. ¿Les cayó bien la predicación? No, eso no era lo que Pablo preguntaba a los efesios. Dice, no sirvo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Únicamente venimos a traer un mensaje. Eso es todo lo que hace el heraldo de un rey, ¿no es cierto? Llevar el mensaje, pero la orden viene del trono. Eso es todo, nuestro servicio al Señor. Tal como lo recordó también a los ancianos de la misma iglesia, en Hechos 20, versículos 33 y 34 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aquí Pablo hasta se mete con el bolsillo de las personas y dice, yo todo lo que estoy haciendo ni siquiera lo estoy haciendo para ganar un salario, porque todo lo que tengo, lo que tenemos para nuestro sustento y para nuestro ministerio, dice, estas manos me han servido. Entonces, vemos aquí que Pablo ahora rendía a Cristo un servicio completamente desinteresado, ¿no es cierto? Un servicio completamente desinteresado. No lo hacía por fama, no lo hacía para sentirse bien consigo mismo, no lo hacía para quedar bien con las personas, ni siquiera lo hacía para lucrar con el Evangelio. Pablo no servía porque el servicio fuera algo divertido o atractivo. Hay personas que desean el púlpito porque creen que es algo atrayente a las personas. Es algo codiciable. Bueno, Pablo, eso era lo menos que él pensaba. Pablo no servía a Cristo porque fuera algo divertido o apetecido. No, como dice en Romanos 15:3, este es otro versículo, perdón. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y más adelante dice, los vituperios, Romanos 15:3, ahora sí, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo sabía que el ponerse a predicar el Evangelio, eso no era algo atrayente, y mucho menos en el contexto en el que él se encontraba. Predicar el Evangelio bajo el imperio romano, eso lo hacía con la condición de entregar su vida prácticamente. Y al final de cuentas sabemos que eso fue lo que le pasó a Pablo. ¿Cuántas veces también estuvo en la prisión? Y no solo él, sino todos aquellos que proclamaban el Evangelio. Lo hacían con ese sello de que tarde que temprano ellos iban a ser una antorcha para alumbrar el camino de la iglesia. Así que Pablo no servía a Dios porque fuera algo atrayente, ni mucho menos placentero.
Pablo tampoco servía con el fin de recibir gloria y honra de los hombres. Miren cómo dice 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. En el momento que Cristo llama a Pablo y lo capacita para el ministerio, Pablo ya no tenía otra opción, sino que predicar el evangelio, servir a Cristo, aquel que lo rescató y que lo llamó. Dice, porque me es impuesta necesidad. Pablo tenía esa carga sobre sus hombros de ir y llevar el mensaje. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo sabía que iba a enfrentar un juicio precisamente por el servicio que estaba dando a Cristo. Esa es una realidad que también nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de servir a Cristo. Que nosotros también vamos a dar cuentas del servicio que nosotros le rendimos a Él. En una carta posterior a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 4:5, él declaró, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Lo ven? No nos predicamos a nosotros mismos. No estamos aquí para hablar de nosotros, para contar nuestras anécdotas. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros venimos a ser aquí nada más que sirvientes de Cristo, en otras palabras. La comida ya está. Aquí está el alimento de las almas. Nosotros lo único que hacemos es venir a la mesa y traerlo. Pero ya la comida la ha preparado el Rey. Así que esto como introducción. Pero ahora vamos a empezar con nuestro versículo de estudio. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, la primera característica, la primera marca de un verdadero servicio espiritual es un espíritu agradecido. Esa es la primera marca del servicio espiritual, un espíritu agradecido. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Esa es la primera marca, la gratitud. Pablo estaba agradecido por lo que Dios había hecho por él y a través de él. Pero estaba igualmente agradecido por lo que Dios había hecho en otros creyentes y por medio de ellos. Miren cómo dice el versículo 8 otra vez. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Pablo aquí está dando gracias a Dios por quienes. No está dando gracias por él mismo, sino por los demás, por los hermanos en Roma. Y por lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Es posible que no haya agradecido a los creyentes romanos mismos para que sus palabras no sonaran como una adulación, sino que en lugar de eso dijo, doy gracias a mi Dios. Eso también es interesante. Pablo en su oración daba gracias a Dios por los creyentes que estaban en Roma. Daba gracias por quiénes, por los hermanos, por los creyentes. Pero ¿a quién le daba gracias? A Dios. Esto es interesante porque al final de cuentas Pablo reconoce que si había algo bueno en esos hermanos que estaban en Roma, no era gracias a que ellos eran mejores personas, sino gracias únicamente
a la obra que Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos. Por eso Pablo dirige estas palabras a Dios, da gracias a Dios. Así que observemos algunas cualidades de la acción de gracias del apóstol. En primer lugar, la acción de gracias de Pablo era íntima. Eso es lo primero que podemos decir de esta acción de gracias. La acción de gracias de Pablo era íntima. Primero que todo, a causa de su cercanía espiritual con Dios. Otra vez, el texto dice, doy gracias a mi Dios, a mi Dios. ¿Sí se dan cuenta? Utiliza ese pronombre allí, mi Dios. Y lo declaró abiertamente. Y saben, hermanos, ningún pagano habría podido hacer una afirmación tal. Y la mayoría de los judíos nunca se referían a Dios haciendo de un pronombre personal. Esto es interesante. Los judíos nunca se referían a Dios haciendo uso de un pronombre personal como mí, como Pablo lo está haciendo aquí. Doy gracias a mi Dios. Para los judíos eso era como una falta de respeto hacia Dios. Sin embargo, vemos que Pablo lo está haciendo aquí. ¿Será que Pablo le está faltando respeto al Señor por hablar de Él como su Dios? Interesante. Para Pablo, Dios no era una abstracción teológica meramente. O Dios no era un ser que estaba más allá. No, para Pablo, Dios era su amado Salvador y un amigo muy cercano. Eso es interesante. Para Pablo, Dios era un Salvador, su amado Salvador y un amigo muy cercano. Como él testifica en el versículo siguiente, él servía a Dios en su espíritu desde lo más profundo de su corazón y mente. Pablo tenía una relación muy íntima con el Señor, como vemos en este pasaje. Es más, cuando nosotros oramos, ¿cuántas veces nos dirigimos a Dios como mi Dios? ¿No les parece interesante que contemplemos eso? Pablo aquí en esta acción de gracias está hablando de su Dios, mi Dios. Pablo dio gracias a Dios de una manera muy íntima y muy cercana porque tenía una relación estrecha con Él. Ahora bien, ¿cuál era la causa de esa relación estrecha o íntima con Dios? Bueno, el mismo versículo nos responde. Pablo dio gracias a Dios mediante Jesucristo. Esa es la razón por la cual Pablo ahora tiene una cercanía íntima con Dios. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, el único mediador eterno entre Dios y los hombres. Como Cristo mismo lo declara en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Así que si hay una razón de nuestro acercamiento al Señor, no es gracias a nosotros, nuevamente. No es gracias a que nosotros buscamos al Señor. Eso está claro. La Biblia dice que nadie busca a Dios, sino gracias a que Él nos buscó a nosotros, en Jesucristo. Gracias a Jesucristo, el mediador, el único mediador entre Dios y nosotros. Los creyentes en Él tienen el privilegio de llamar al Dios Todopoderoso mi Dios. Imagínense ustedes esto, hermanos. ¿Cuántas personas, hablando en el mundo, no quisieran tener una cercanía, una amistad íntima con los hombres más ricos y poderosos del planeta? Porque pues si son muy amigos íntimos, eso a ellos les va a beneficiar en alguna manera, ¿no es cierto? Quisieran tener esa intimidad con un rey. Bueno, nosotros estamos hablando aquí, como veíamos esta mañana, no solo del que está por encima, de los que están por encima, dentro de la élite
mundial, sino que estamos hablando del que está más arriba de ellos. Estamos hablando de Dios. Y Pablo puede decir con toda seguridad que él y ese Dios que está por encima de todo tenían una relación muy estrecha, muy íntima, a través de Jesucristo. Pero saben, eso no es algo únicamente para Pablo. Todo creyente verdadero que se encuentra en Jesucristo puede estar seguro de que tiene ese derecho, tiene esa amistad íntima con el Señor. No la ganó por sí mismo ni por sus propios medios, sino únicamente por lo que Cristo ya hizo por usted. Ahora puedes llamar al Dios del universo mi Dios. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si tú has creído en Jesucristo, repito, te has aferrado a Él como tu único y suficiente mediador, ya puedes entrar al trono de la gracia y dirigirte a Él de una manera muy cercana. Es más, les pregunto, ¿cuántas veces nosotros aprovechamos esa cercanía que tenemos con Dios? Si es que somos creyentes verdaderos. Cuando tú tienes un buen amigo, tú procuras tener cierta, vamos a decir, cercanía, ¿no es cierto? De buscarse con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque se caen muy bien. Porque se puede contar el uno las penas al otro, ¿no es cierto? También las cosas buenas, en fin. Esa es la intimidad de una amistad. Bueno, nosotros los creyentes en Cristo tenemos el privilegio de acceder nada más y nada menos que a la misma presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros aprovechamos ese privilegio? Y lo tenemos las 24/7. No tenemos que esperar como en el Antiguo Testamento para que una vez al año se ofreciera ofrenda y expiación por el pecado. Aquí lo tenemos todo el tiempo en Jesucristo. Esa es la cercanía del creyente con su Dios. Es debido a que nos ha sido dado acceso al Padre mediante Jesucristo que nosotros, como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero cuando estamos en las dificultades, entonces sí queremos que Dios nos responda. ¿Y por qué no en las buenas? Si Dios ha sido tan bueno. La pregunta, como escuchaba ayer a un hermano en una conversación, la pregunta cuando nos vienen los males a nosotros no es ¿y por qué a mí? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿y por qué no a mí? ¿Quién soy yo para que a mí no me vengan los males? ¿Qué tengo yo de especial? Pero ahora nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia. Y Romanos 8:15 también nos habla de esa cercanía, de esa intimidad. Dice que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es tan cercana esa relación entre Dios y su pueblo que aquí Él lo compara con la relación de un padre con su hijo. Así, tal cual. Y cuando hay una buena relación entre un padre y un hijo, está la confianza y la cercanía que su hijo puede llamar a su padre papi. ¿Cierto? Y aquí Pablo nos está diciendo, bueno, está la cercanía que ustedes tienen a Dios mismo, que ustedes pueden llamar a Dios papi, Abba Padre. Esa es la relación que Pablo tenía con su Señor,
y su Salvador. Así que la gratitud de Pablo con Dios es bien íntima, como nos estamos dando cuenta, debido a su relación con Él en Jesucristo. La gratitud de Pablo también era íntima a causa de la intimidad espiritual que mantenía con sus hermanos creyentes, incluso con los que se encontraban en Roma, a los cuales no había conocido personalmente. Otra vez el texto dice, doy gracias a mi Dios con respecto a todos vosotros. Es decir, estaba agradecido por todos los creyentes que estaban en la iglesia de Roma. Ahora, esto es interesante. Me puse yo a revisar los mapas de los viajes de Pablo y todo esto. Cuando Pablo escribió esta carta, nosotros ya sabemos, fue por allá en el 52, más aproximadamente, se encontraba preso en Corinto. Lo más lejos que Pablo había llegado, fuera de su entorno, del cual él venía, había llegado hasta Grecia, a Corinto, Atenas, esos lugares. Era lo más lejos que él había llegado. Él no había llegado hasta Italia, que es donde se encuentra Roma precisamente. Y todavía le faltaba mucho para llegar allá. Es más, él no sabía si iba a llegar un día allá, como veremos más adelante. Pero es interesante que aún Pablo, sin conocer a estos hermanos que estaban del otro lado del mar Mediterráneo, cuánto amor él mostraba por ellos. ¿No les parece? Él no los conocía en persona. Nosotros a veces conociéndonos en persona y todavía no nos amamos lo suficiente. Bueno, Pablo ni siquiera conocía a estos hermanos, pero sí sabía una cosa, que aquellos hermanos a quienes él les estaba escribiendo eran hermanos, hermanos en la fe, hermanos en la misma sangre, la del Señor Jesucristo, y hermanos de un mismo Padre, su Dios. Y por eso él podía dar gracias a Dios por ellos y podía expresar su amor, aún sin conocerlos personalmente. Esta es la característica, una de las características por excelencia del servicio cristiano, la gratitud. Pero para que seamos personas agradecidas otra vez, hemos de tener una relación cercana e íntima con el Señor. Porque solo teniendo esa relación cercana con Dios es que yo también puedo expresar mis afectos y servir a mis hermanos, aún sin conocerlos, como si lo estuviera haciendo a Dios mismo. Así que eso es lo primero que hemos dicho, que la acción de gracias de Pablo era muy íntima por su relación con el Señor. Pero en segundo lugar, su gratitud era imparcial, es decir, abarcaba a todas las personas sin distingo alguno. Como dice el versículo 8, dice, doy gracias a mi Dios con respecto a todos vosotros. Pablo no está haciendo aquí excepción de personas. Da gracias a Dios por todos ellos y por lo que Dios está haciendo a través de todos ellos. Pablo no tenía favoritos, vamos a decir. Su gratitud era imparcial, para con todos era de la misma manera. En todas sus epístolas, a excepción de una, Pablo expresa su gratitud por aquellos a quienes escribe, no solo por los romanos. Miren conmigo, por ejemplo, Efesios capítulo 1. Ahí tenemos otro ejemplo de la gratitud de Pablo, y para que veamos que él no era parcial en esto. Efesios 1, versículo 16, dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Wow,
cuánto amor podemos ver en el apóstol. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Seguramente cuando se leyó esta epístola a los Efesios, ellos se sintieron muy amados por el apóstol, sin lugar a dudas. Así como cuando se leyó la de Romanos. O Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vemos que Pablo realmente tenía un afecto especial, entrañable por todos los santos. Como dice otro versículo, porque con los santos era toda su complacencia. Y por eso él cada vez que se acordaba de los hermanos, aunque estaban lejos, del otro lado del océano, sin embargo, él podía dar gracias a Dios por ellos y por lo que estaba haciendo a través de ellos. La única excepción, hermanos, en la que vemos que Pablo no dio gracias por una iglesia, fue en la carta de la iglesia a los Gálatas, donde sus miembros se habían apartado del evangelio verdadero de la gracia para acogerse a un sistema de justificación por obras en el que se rendía culto y se servía a la carne, todo a causa de la dañina influencia de los judaizantes. Bueno, eso está un poco más fuerte, porque ellos estaban cambiando el evangelio verdadero. Y es lo que nosotros leemos en Gálatas, empezando la carta, ¿no es cierto? Pablo lo dice, si aún yo, o nosotros, o un ángel del cielo, os predicare un evangelio diferente al que os hemos enseñado, y Pablo está haciendo referencia al evangelio que se recibe únicamente por la fe en la persona y obra de Jesucristo, si alguno os anunciare un evangelio diferente al que os hemos predicado, el tal sea anatema o maldito. Hay una maldición sobre todos aquellos que predican cualquier otro evangelio. Pero el problema de la iglesia en Galacia no solamente era que habían algunos que lo estaban haciendo, sino que la iglesia los estaba acogiendo. Y estaba acogiendo esa creencia. Estaban volviendo a las obras. Estaban cambiando el evangelio como iglesia. Y como dice, estaban dando culto y sirviendo a la carne. Esto es interesante, como digo, que fue la única carta en la cual Pablo no dio gracias. Pero sin embargo, esto no quiere decir que las demás iglesias fueran perfectas tampoco. Lo cual es evidente porque Pablo escribió la mayoría de sus cartas precisamente para corregir doctrinas erradas o falta de santidad en la vida de los creyentes. Uno lee, por ejemplo, 1 Corintios y se va a dar cuenta de cuántos problemas habían en esa iglesia. Pecados, escandalosos incluso, divisiones, en fin. No era que las otras iglesias fueran perfectas, no, ese no es el punto. Pero no, cuidado con cambiar la esencia del evangelio. Ese es el punto. Pablo podía, incluso allí, donde la necesidad de instrucción y corrección era más grande, él podía encontrar algo en esas iglesias por la cual podía dar gracias a Dios. Su gratitud era imparcial. Pablo escribió la carta a los romanos, como dije, desde Corinto. Y en ese tiempo los judíos estaban maquinando planes para matarlo. No en vano estaba preso, ¿no es cierto? Él estaba de camino hacia Jerusalén, donde sabía que le esperaba el encarcelamiento y posiblemente la muerte. Sin embargo, él seguía lleno de motivos de acciones de gracias. Esto es sumamente interesante, como, por ejemplo, cuando Pablo escribe la epístola a los Filipenses, Pablo estaba preso. Y sin embargo, vemos que por ningún lado Pablo se esté quejando
en la epístola de los Filipenses. Todo lo contrario. No en vano se le llama la epístola del gozo, porque si hay algo en lo que Pablo hace énfasis en la carta a los Filipenses es precisamente en el gozo el cual el creyente puede vivir. Es interesante cómo las circunstancias no cambiaban el semblante del apóstol, vamos a decir. Pablo, aún en esas circunstancias, podía estar lleno de acciones de gracias. Su gratitud no aumentaba ni disminuía dependiendo de las circunstancias terrenales, sino que estaba basada en las riquezas de la comunión que mantenía con su Señor. Y esto a su vez hacía que su gratitud fuera algo constante e imparcial. Así que ya hemos visto que la base de la acción de gracias de Pablo es su comunión íntima con el Señor. Eso fue lo primero que dijimos. Pero en segundo lugar dijimos que su gratitud era imparcial. No había favoritismos para Pablo. Siempre y cuando todos fueran hijos del mismo Dios, siempre y cuando todos fueran salvados, justificados por la fe en Jesucristo, fueran sus hermanos, para todos ellos tenía un aprecio especial. Pero en tercer lugar, la razón específica para la gratitud de Pablo. En este caso, de manera particular, ¿cuál era la razón que Pablo tenía para dar gracias a Dios? Bueno, como dice el mismo versículo, doy gracias a Dios de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo da gracias a Dios con respecto a los cristianos romanos por su fe profunda, la cual estaba impactando a todo el mundo. Eso es sumamente interesante, porque como dije, en aquella época Roma estaba lejos de donde Pablo se encontraba o de donde Pablo había ido a predicar normalmente. Es más, se cree que la iglesia de Roma fue fundada por un grupo de hermanos que estuvieron en Jerusalén cuando fue el Pentecostés, cuando Pedro predicó aquel sermón donde se convirtieron 3,000 personas aproximadamente. Y ese grupo de hermanos que se fue para Roma y se establecieron allí fueron los que empezaron la iglesia. Ahora, lo interesante, como les decía, es que cómo estos hermanos, sin tener una instrucción apostólica directa, como la habían tenido las otras iglesias, cómo estos hermanos todavía se sostenían en esa fe que habían recibido. Es algo sumamente interesante. Y ahí podemos ver sin duda alguna que al fin de cuentas Dios es quien preserva y quien guarda a su iglesia. Dios preserva su iglesia, no importa dónde se encuentre. Y no solo eso, no solo guardó a esta iglesia, sino que vemos, como vemos en el versículo 8, que su fe impactaba a todo el mundo. Como una iglesia en la cual ni siquiera tenían apóstoles, como en muchas otras, y sin embargo su fe podía impactar a otros. Esta iglesia daba mejor testimonio que muchas de las iglesias en las cuales Pablo ya había estado. Nosotros nos enteramos, gracias a la historia secular, de que en el año 49 el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma, creyendo que todos ellos eran seguidores de alguien llamado Crestus o Cristo. Aparentemente, el testimonio de los judíos cristianos había motivado tanto a los judíos no creyentes que la ciudad entera vio amenazada su paz por el tumulto generado. ¿Qué es lo que vamos diciendo? El impacto de los creyentes judíos que estaban en Roma fue tal
que aún los no creyentes, ellos se vieron afectados. Aún los que no creían en Cristo, por el hecho de ser judío, se vieron afectados bajo la orden del emperador. Es decir, esta iglesia en realidad estaba impactando la sociedad. Y nada menos, ustedes saben, nada más y nada menos que estaban impactando la sociedad de la capital del imperio. Los creyentes allí tenían sin duda un testimonio elocuente, que no solo en la ciudad, no solo en esa ciudad, sino como algo que se divulgaba por todo el mundo. Qué buen motivo entonces para ser elogiados por el apóstol y para que el apóstol diera gracias por esta iglesia, ¿no les parece? Esto en realidad, hermanos, a nosotros nos debe dejar un gran ejemplo, esta iglesia de Roma. Como les decía, cómo ellos sin recibir una instrucción apostólica directa, sin embargo, siendo guardados y preservados por Dios, dieron testimonio al mundo entero. Su fe no era una fe de palabra, en otras palabras. Con la mención de la fe, Pablo no se estaba refiriendo aquí a la confianza inicial en Cristo que trae la salvación, sino a la confianza perseverante que trae como resultado crecimiento y fortaleza espiritual. Otra vez, dice Pablo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los creyentes en Roma no era una fe abstracta, una fe de palabra. La fe de los creyentes en Roma era una fe activa, una fe que obraba por el amor. Es también como Pablo dice en Efesios capítulo 1, volvamos otra vez, a Efesios capítulo 1, del versículo 15 y 16. Pablo también se refiere así con respecto a los efesios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Si se dan cuenta, la fe de los creyentes era un estímulo para amar a los santos. Y es que no puede ser de otra manera, como dije hace un momento. El amor verdadero por los hermanos, el servicio que nosotros rendimos a la iglesia y a Cristo mismo, pues tiene que ser motivado por Cristo. No puede ser de otra manera. Por esa fe en Jesucristo. Y esa era la fe que los creyentes en Roma estaban demostrando. Cuando dice que su fe se divulgaba por todo el mundo, se refiere a la forma como ellos vivían, cómo ponían en práctica todas las enseñanzas que ellos recibían. Cómo su fe no se quedó en algo meramente inicial. ¿Y saben que ese es un problema hasta el día de hoy? Muchas personas piensan que la fe solamente es algo del momento. ¿Tú creíste en Cristo? Ok, ya. Bienvenido y ya. No, hermanos. La fe es algo continuo. La fe verdadera es algo perseverante. La fe no es algo que se queda en un día específico en el cual recibiste, como dicen muchos, a Jesucristo. No, la fe es algo constante. La fe verdadera, la fe que viene como un don de Dios, del oír la palabra de Dios, es una fe continua, perseverante. O, como hemos visto en otra ocasión, y como lo llama Santiago, es una fe que está viva. Es una fe viva. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Yo sé que ya lo hemos escuchado otras veces, pero creo que es la mejor definición
que tenemos de fe verdadera en las Escrituras. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Ven? Muchos profesan tener fe de labios para afuera. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya sabemos, esto no está contradiciendo la justificación por la sola fe. Pero lo que está diciendo es que la fe que es auténtica y que es verdadera se muestra en las obras. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que tú dices que eres cristiano, que vienes a la iglesia, que haces tus devocionales, pero tú no sirves a la iglesia? ¿Es tu fe auténtica, verdadera? Bueno, por las Escrituras, yo les diría que no es auténtica. Una persona que viene a la iglesia, aun si es miembro de la misma, pero no sirve a la iglesia, no sirve a Cristo, es como si fuera un parásito. Ustedes saben lo que son los parásitos en el cuerpo. Lo único que hacen es destruir lo que está por dentro, comerse todo. Nomás están esperando que caiga algo de comida y eso es todo lo que hacen. Para acá, para acá, para acá, para acá. Pero no sueltan nada. Eso es un parásito. ¿Saben que en la iglesia también hay parásitos? Porque solamente están esperando. Venga, venga, recibo. Pero para allá no hay nada. Es lo que Santiago está describiendo aquí como la fe verdadera. La fe que obra por el amor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Ven que no lo estoy diciendo yo? Lo está diciendo las Escrituras. La fe que no tiene obras es muerta. Una fe así también puede traer persecución. Y los creyentes de Roma que vivían en la cueva de los leones, por así decirlo, pero a pesar de ello vivían con fe, su fe con integridad y credibilidad. Es decir, de ellos no solamente se decían, oh, son creyentes porque pues tienen una iglesia, se reúnen, hacen esto y hacen aquello. No. La fe de ellos era palpable, se evidenciaba. Bien, hermanos, algunas aplicaciones. Bueno, ya lo he venido aplicando. Siempre mi manera de exponer es ir explicando el texto e ir aplicándolo. Pero aquí rápidamente voy a mencionar un par de aplicaciones y con esto termino. Amada congregación, algunas iglesias son famosas a causa de su pastor, su arquitectura, sus coloridos y artísticos vitrales, su tamaño o sus riquezas. Sí, muchas iglesias se pueden conocer por todas esas cosas. La iglesia en Roma era famosa a causa de su fe. ¿Por qué queremos ser conocidos nosotros? ¿Porque ahora tenemos 200 miembros? ¿Porque ahora estamos ubicados en un mejor área? ¿Porque ahora vienen personas con mucho dinero? ¿Porque ahora tenemos pastores que predican fenomenalmente? ¿Por qué queremos ser conocidos nosotros? La iglesia en Roma era famosa por su fe. Era una comunidad de santos genuinamente redimidos por medio de la cual el Señor Jesucristo manifestó su vida y poder a tal punto que el carácter de esa congregación fue conocido en todo lugar.
yo mismo me pregunto, y las personas cercanas a mí lo saben, me he preguntado qué tanto impacto estamos teniendo nosotros como iglesia. ¿Qué impacto estamos teniendo nosotros en nuestro lugar de trabajo, nuestros conocidos, nuestros amigos? ¿Por qué estamos siendo conocidos nosotros? ¿Se puede decir de nosotros como iglesia lo mismo? ¿Estamos impactando nuestra sociedad inmediata? ¿Tenemos un testimonio favorable en cuanto a nuestra fe de parte de nosotros como la de los romanos? En segundo lugar, amados hermanos, un corazón agradecido con respecto a las personas que uno tiene el privilegio de ministrar es algo esencial para el servicio espiritual verdadero. Otra vez, esto viene de una relación íntima con el Señor. No se les olvide eso, por favor. Fue lo primero que dije. La actitud de gratitud únicamente puede venir a causa de mi relación con el Señor a través de Jesucristo. Porque cuando tenemos esa relación íntima con Él, como de padre a hijo, tenemos muchísimas razones para dar gracias a Dios. El cristiano que está tratando de servir al pueblo de Dios, sin importar cuán necesitados puedan estar, no hallará ningún motivo de regocijo en su servicio si no tiene gratitud en su corazón por lo que el Señor ha hecho en ellos. Pablo usualmente tenía la capacidad de encontrar un motivo de gratitud, con el fin de poder honrar al Señor por lo que ya había hecho. Los creyentes superficiales rara vez están satisfechos y por ende son agradecidos en muy raras ocasiones, debido a que se enfocan en sus propios apetitos por cosas del mundo. Con frecuencia son más resentidos que agradecidos. ¿No será eso también lo que puede estar pasando? Que no tenemos una actitud de gratitud en nuestro servicio al Señor y a los demás porque somos egoístas. Pensamos más en nosotros que en servir a Cristo y a la iglesia. No en vano el Señor Jesucristo 3 veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Porque la marca número 1 para el servicio cristiano es el amor a Cristo. Porque si no amas a Cristo no puedes amar a su iglesia. Y si no amas a Cristo y a su iglesia, pues no puedes servirle a Él. Y mucho menos tener un espíritu agradecido. Pienso que esa es una pregunta que nosotros debiéramos estarnos haciendo en este momento también. ¿Amamos al Señor? Un corazón ingrato es un corazón egoísta, egocéntrico y legalista. Pablo tenía un corazón agradecido porque él se enfocaba de continuo en lo que Dios estaba haciendo en su propia vida, en la vida de los otros creyentes y en el avance de su reino a lo largo y ancho de todo el mundo. Por eso él podía dar gracias a Dios por los romanos, aun cuando no los conocía. ¿Es este nuestro caso? ¿Se puede decir de nosotros que siempre tenemos motivos para agradecer a Dios o por lo que está haciendo en y a través de otros hermanos? Estas son preguntas con las que quiero terminar para reflexionar. ¿Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en y a través de otros hermanos? ¿O en lugar de eso tenemos envidia y arrogancia por lo que ellos hacen? ¿Tenemos motivos para agradecer a Dios por lo que está haciendo en y a través de su iglesia alrededor del mundo? Hace poco, y yo no pude corroborar, pero recibí un correo de que habían sentenciado a muerte a unos cuantos misioneros en Afganistán. Como digo, yo no tuve la oportunidad de revisar si, ¿verdad?,
veracidad. Pero el punto es que ciertamente hay personas que están exponiendo sus vidas día tras día por ir y predicar el evangelio a lugares recónditos, donde ni usted ni yo nos meteríamos, téngalo por seguro. Pero allá están. Mi pregunta es, ¿nosotros damos gracias a Dios por esas personas que están dando sus vidas? ¿Oramos por ellos? Pablo oraba por personas que no conocía personalmente. Acuérdense de eso. Nuestro compromiso muchas veces se enfoca en nuestros deseos y necesidades y no en darle la gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y tu amigo ya tienes suficientes motivos para agradecer a Dios. Tu vida, tu familia, tu trabajo. Son razones para que le des gracias a Dios, porque tú tampoco mereces eso. Pero ninguna de ellas te podrá librar del infierno que te espera a causa de tu arrogancia, tu ingratitud e incredulidad. ¿Tienes muchos motivos para dar gracias a Dios? Sí. ¿Cuál de ellos te puede librar de la condenación? Ninguno. Ven a Cristo ahora y tendrás infinitas razones para adorar y agradecer a Dios para siempre por su gracia y por su amor. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la claridad de las Escrituras. Todas ellas son verdad. Gracias, Señor, porque nuevamente nos has exhortado, nos has alentado. Gracias, Señor, por tener a Cristo como Salvador y Señor, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él, para que ya no rindamos servicio y culto a nuestra carne y a nuestros deseos, sino únicamente a aquel que dio su vida por nosotros. Te rogamos, oh Señor, danos ese querer, cómo hacer. Te rogamos, Señor, también ayúdanos a mantener esa relación íntima contigo, continua, de una manera permanente y constante, para que también asimismo estemos llenos de acciones de gracias por todo lo que tú eres y lo que estás haciendo, no solo en nosotros, sino en y a través de los demás. Oh Señor, te suplicamos, perdónanos por nuestra ingratitud y ayúdanos, oh Dios, danos amor, para que podamos amarte cada vez más y así llenarnos de razones para agradecerte. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.